Bueno, estamos con el profesor Alejandro Terenzani, el cual nos da clases en comunicación social de la materia de semiótica a los estudiantes de la Universidad Católica y es el director de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Y el día de hoy nos reunimos con él para conversar un poco sobre su vida, sus actividades y la huella que está dejando actualmente en el país y cómo percibe a la juventud estudiantil de Venezuela. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, bien, muy buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. ¿Cómo anda todo? Aquí me tienes. Gracias por permitirnos hacerle estas Como preguntas encantado con y todo. por haber aceptado esta entrevista en su vida íntima y personal. Lo primero que quisiéramos preguntarle es ¿qué significó para usted nacer en un país y venir tan pequeñito de Venezuela? ¿Cómo es esa relación de ser extranjero pero ser nacional? ¿Cómo se siente con ese aspecto? Bien, yo me siento maravilloso. Me parece una cosa extraordinaria. Yo vine de bebé a Venezuela. Nací en Buenos Aires, Argentina, pero mis padres se vinieron a Venezuela cuando yo era muy chiquitito. Así que mi vida normal ha sido toda en Venezuela. Pero tengo mucha familia en Argentina y he viajado muchas veces pues, para visitar a mi familia. Y eso es extraordinario porque me permite sentirme de las dos nacionalidades. Obviamente yo me siento venezolano, he vivido toda mi vida aquí y he trabajado siempre por Venezuela, pero no he dejado de tener un sentimiento de cariño hacia el país donde nací. Yo tengo pasaporte venezolano, tengo pasaporte argentino, tengo cédula venezolana, tengo cédula argentina. Eso de poder tener dos nacionalidades es maravilloso. Y salvo en alguna circunstancia muy particular, cuando juegan fútbol Argentina y Venezuela, de resto no me genera ninguna situación incómoda en ninguno de los dos casos. Evidentemente mi forma de ser venezolana, mi acento es venezolano, mi mentalidad es venezolana, pero tengo el paladar acostumbrado a ambas cosas, soy capaz de tomar mate argentino y comer comida argentina, como si fuese de mi de nacimiento. Y lo que creo que es más importante aún, me da una amplitud de visión, la mentalidad del sur con la mentalidad del norte de América, de Sudamérica, y las formas de ver la realidad en ambas circunstancias, sobre todo a lo largo de los años. Pues la Argentina de los años 70 no es la Argentina de los años 80, ni la de los 90, ni que hablarle de hoy, y la de Venezuela de los años 60, 70 ha cambiado, y ver esos cambios como parte de uno te dan una visión diferente de la realidad. Así que para mí es una condición favorable y nunca me he sentido extranjero ni aquí ni allá. Qué bonito. Sí, a veces creo que eso, bueno, también comparto esa reflexión, aunque yo no nací en otro país, pero como tengo familia que también es extranjera, conoces esa visión de otro sitio, esos apegos a otros países, a otras culturas, y creo que te da eso que llaman el ciudadano global, Sí. ¿no? Te da una visión un poquito más amplia. Te digo una cosa todavía peor o mejor. Mi familia por parte de mi papá es italiana. Yo soy Terenzani. Mi familia, mi abuelo es de Colle di Valdelsa, de Toscana, una ciudad que está entre Siena y Florencia. Y he estado en Colle y tengo familia italiana. Entonces también me siento europeo porque he estado y tengo familia en Francia y tengo familia en España y he estado en París y he estado en Roma. Entonces a uno le da esa posibilidad de ver otras culturas, eso que tocaba decir, pues no, esa ciudadanía global. Yo tengo muchas cosas de italiano, inclusive el temperamento de la familia mía que es italiana y conozco mucha gente en Italia, hablo italiano, entonces también eso ayuda a que uno vea las cosas desde muchos ángulos. Sí, desde otras perspectivas. Y llegó entonces a Venezuela cuando era muy pequeñito. ¿A dónde llegaron? A Barquisimeto. Mi papá fue contratado por el Pedagógico de Barquisimeto como profesor de geografía y geología, y estuve un año. Mi papá tuvo un contrato de un año en Barquisimeto, después lo trasladaron a Caracas
Entonces yo me vine cuando tenía 1 año de nacido. Yo aprendí a caminar en Barquisimeto. Wow. ¿Y cómo fue, o sea, verse en sus recuerdos de la ciudad de Barquisimeto? No, ninguno, porque yo volví después, ya un poco más grande, entonces mis recuerdos ya son más de muchacho, pues, ¿no? Porque de bebé no recuerdo nada, mis primeros recuerdos ya son de Caracas. Mi hermana, que es menor que yo, nació en Caracas. Ah, perfecto. Entonces, cuando usted llega a Caracas, ¿no siente realmente un gran impacto entre una ciudad y la otra? No, yo me considero caraqueño, de hecho, como si hubiera nacido en Caracas. Ok, importado. No, nunca me sentí importado, la verdad que yo me siento absolutamente caraqueño. No, digo que importado, ha venido importado hasta que llegó a Caracas. Sí, pero la verdad que si a mí me preguntan mi origen, yo soy caraqueño, pues absolutamente. Lo único que no tengo de Caracas es que no soy fanático del Caracas. Soy fanático de los Tiburones de La Guaira. Imagínense. Y me gusta el béisbol apasionadamente. Qué Y voy al estadio y canto y bailo samba. Qué bueno. ¿Cómo fue crecer con un papá y con una mamá que ejercían de profesores, de maestros de siguiente generación? Sí, bueno, yo viví la vida académica siempre. Mi papá fue profesor toda la vida, mi mamá es maestra toda la vida, ambos están vivos. Ya no ejercen, pero creo que eso al final termina influyendo, eso se llevaba en la sangre. Yo nunca pensé en la academia de estudiante, ni de bachillerato, ni de la universidad. Cuando yo estudié no pensaba cursar ninguna carrera pedagógica. Y sin embargo terminé dando clases. ¿Y qué quería hacer? Lo que estudié. Yo siempre quise, de muchacho quería ser arquitecto. Okay. Mi abuelo era ingeniero y mi bisabuelo por parte de mi mamá era arquitecto. Tenemos a vena por parte de la familia materna. Mi abuela era maestra, la mamá de mi mamá. Entonces mi mamá es maestra también por tradición. Y yo estudié arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. Y realmente disfruté mi carrera de arquitectura. Yo me siento arquitecto a pesar de que yo no ejerzo. Trabajé de recién graduado en algún estudio de arquitectura, hice algunas cosas. Pero inmediatamente empecé a estudiar comunicación social, que es otra cosa que me gustaba. Me gustaba la parte del periodismo, la parte, inclusive después la parte de la comunicación visual como arquitecto. Y por unas vueltas de la vida, recién empezando a estudiar comunicación social, empecé a trabajar en una empresa de publicidad que llevaba la publicidad en el metro de Caracas. Okay. Entonces me contrataron como arquitecto para diseñar las vallas de publicidad que iban en las estaciones. Y como era periodista o comunicador, pues estaba en los dos mundos. Y estudié mi carrera de comunicación feliz de haber estudiado comunicación social. Qué bueno. O sea, usted, digamos que es de esos seres humanos que llaman da vincianos porque manejan el derecho y el izquierdo. Bueno, los hemisferios. Compararlo a uno con Leonardo es una cosa superlativa. Pero sí, curiosamente, he trabajado en ambos mundos porque yo estudié análisis matemático y sabía derivar y sabía integrar y sabía calcular cilindros de pared delgada, que estudié en resistencia de materiales, es decir, toda esa parte del mundo científico la estudié y me gusta. Y también me gusta el mundo de las humanidades, pues, ¿no? Así que, por supuesto, hoy estoy en esta área de la comunicación que realmente me apasiona y me gusta y me siento absolutamente identificado. Y con la docencia, después hice una especialización en la Universidad de Santa María de docencia universitaria, porque yo no era profesor. Pero debo reconocer que esas cosas como que se llevan en la sangre. Porque, sí, así es. Me considero buen profesor y realmente nunca estudié 5 años de carrera pedagógica y creo que me he desempeñado en esa área bastante bien. ¿Cuántos años tiene dando clases? Fíjate, yo empecé a dar unas clases, unas horas en bachillerato, en dibujo técnico, cuando estaba estudiando arquitectura, allá por los años 80. Y siempre di clases. Daba clases particulares de matemática, daba clases particulares de cualquier cosa. Además, me ayudaba a sobrevivir, pues, ¿no? A tener mis propios ingresos. Y oficialmente empecé a dar clases aquí en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela en el año 91. Que dice que tengo más de 27 años dando clases en la Escuela de Comunicación. Así es. La semana pasada. Ajá, así es. ¿Y cómo fue dar clases por primera vez? Genial.
Yo me siento de maravilla dando clases. No fue difícil, no fue enfrentarse a un auditorio. Yo creo que después de que con 20 y poquitos años di clase en bachillerato, en tercer y cuarto año de bachillerato, contra esos grupos de muchachos de 40 estudiantes adolescentes que son terribles y haber sobrevivido, pues ya cualquier otra cosa es pan comido. Sí. Y enfrentarme a grupos de estudiantes universitarios con un poquito más de madurez y de formación en una materia que siempre me gustó, que fue diseño, lenguaje visual, comunicación visual, se me hizo realmente fácil. Y entre la primera vez que dio clases, en el año 91, Uno, a este momento, o sea, yo siempre digo que en el caso de los profesores es que los profesores son los que cumplimos años o los que cumplen años y el grupo académico siempre es el mismo. Porque claro, uno siempre agarra a la gente en la misma edad, sí, pues, ¿no? El primer semestre, los dos semestres siempre tienen la misma edad. sí. Claro, esa persona obviamente crece, se casa, tiene hijos, pero realmente el profesor siempre da clases a la misma Sí. edad. Sí. ¿Cómo era la gente de 20 años, 18 años, 19 recién graduados de bachillerato que estaban entrando en la universidad en el año 91, hace Casi 30 años, pues, unos 27 cuantos años que doy clase. Y la gente que está entrando hoy en la universidad, ¿cómo es esta gente de 20 años que está entrando? La respuesta es muy fácil, es igual y diferente. Igual porque los muchachos tienen las mismas angustias, tienen las mismas inquietudes, tienen los mismos problemas y por supuesto diferente porque sus condiciones, no voy a tocar el tema de Venezuela hoy, porque antes no sé, hasta otros tipos de cambio en las ciudades, en las formas de vida, en los entretenimientos, en el cine. Nosotros estamos en una crisis en Venezuela, tenemos una serie de problemas, pero la gente sigue yendo al cine. Sí. El muchacho veía unas películas hace 30 años distintas a las que ve hoy, lo cual no quiere decir que no haya habido superhéroes y que no haya habido romance y que no haya habido acción, pero digamos que lo que se vivía era distinto. Entonces, bueno, esa diferencia sí se nota. El estudiante hoy en día tiene acceso a Google y a Wikipedia, que hace 30 años no había, 25 años atrás. La primera red de conexión universitaria es Reaction. Yo tuve Reaction aquí en la UCB en el año 96, 97. Es decir, en el año 91 no existía Google. Claro. Entonces el estudiante tenía que ir a la biblioteca a buscar los libros. Hoy en día tienes Wikipedia. Entonces eso ha cambiado. Pero hay otras cosas en que los muchachos siguen teniendo las mismas inquietudes y de alguna forma la adolescencia pues sigue siendo similar. Y los procesos para asimilar información o para, digamos, procesar la información entre los estudiantes de hace 25 años y los estudiantes de hoy en día. Cuando hay códigos diferentes para manejar Sí, con ellos, pero sí. lo que quiero decir es como la profundidad en cuanto a la información o la rapidez en cuanto a acceder a esa información, porque por ahí hay una teoría que dice que la gente de hoy en día tiene exceso de información, o la gente no, bueno sí, porque Sí, nosotros también, sí. ¿no? Tenemos exceso de información, pero que tenemos un mar de información con 1 centímetro de profundidad. Entonces, por eso es la pregunta, el nivel de profundidad de esa información que ellos están recibiendo en los salones de clases hoy en día en comparación en el año 91. Esa dedicación para profundizar, para buscar el más allá de lo que se les está dando. Esta juventud que tiene más herramientas y que tiene más facilidades tecnológicas en muchos aspectos, mientras que la del año 91 lo que tenía que era ir a la universidad. ¿Qué tanto es el compromiso que puede haber entre una generación y otra por acceder a la información? Sí, tú sabes que eso al final resulta dependiente de cada estudiante. Yo he tenido muchachos y muchachas, y no tan jóvenes también, de todo tipo. El que no se interesaba y aunque pudiera ir a la biblioteca o pudiera tener la información y que le llegara, no se preocupaba. Y
he tenido el caso contrario, el que es ratón de biblioteca. Bueno, esos casos siguen habiéndolos hoy en día. Probablemente el cambio sea en la forma de acceso a la información, pero hay muchachos que siguen interesados en la lectura, que leen de la manera clásica y tradicional y que leen novelas inclusive de Julio Verne o de autores clásicos, y algunos que hace un montón de años no les interesaba, hoy tampoco les interesa. Lo que puede haber cambiado, eso es una cosa así generalizada, que es la rapidez de la información. Entonces, eso de que tú en el teléfono inteligente tienes acceso a internet y puedes tener una información rápida, yo recuerdo hace muchísimos años atrás, decía, ¿cómo se llamaba el director de tal película? Entonces tenías que empezar a volverte loco y ver dónde tenías una enciclopedia de cine. Ahora pones el nombre de la película, el año y te aparece inmediatamente. No, eso sí ha cambiado. Si eso ha mejorado o desmejorado, no sabría decírtelo. Hay críticas de ambos lados, ¿no? Críticas que dicen que antes éramos lerdos porque no teníamos acceso a las cosas que tenemos ahora, y hay gente que dice que esta information overloading, esta sobrecarga de información, pues en vez de ayudarte te embrutece o te dificulta. Yo creo que ahí está más involucrada la habilidad personal, de saber buscar, de saber encontrar, de saber manejar la información, y eso a veces viene por educación, inclusive no formal, la educación en la casa o por la intuición. Yo he visto muchachos de todo tipo de origen social y con todo tipo de nivel. Es decir, uno puede decir, no, es que este muchacho viene de un estrato muy bajo y no tiene preparación. Te voy a decir una cosa, he visto muchachos de estratos altísimos que no tienen ninguna preparación y no tienen tampoco ningún interés y tampoco tienen ninguna capacidad. Claro, las condiciones favorables siempre favorecen, obviamente, pero no, digamos que uno no puede generalizar que haya un cambio estrictamente tecnológico. Hay cambio porque, bueno, la humanidad cambia. Esto es una pregunta capciosa porque estamos en la oficina del profesor Terenzani en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Y yo sé que es injusto preguntarle, porque usted me va a decir que a los dos los quiere por igual, pero como todo papá, toda mamá. Pero sus afectos, sus sentimientos y sus relaciones como profesor, ¿no? Con vistas a los grupos de la UCB y a los grupos de la Católica. Bueno, yo he dado clase en la Monte Ávila, no a pregrado sino a posgrado. Di clase en la Universidad del Caribe en posgrado, doy clase en el posgrado de la Facultad de Humanidades de Comunicación Social. Doy clase en el curso de locución, tanto locución regional como locución Caracas, y no de ahora, de hace un montón de años también. Es decir, que tengo experiencia con grupos estudiantiles de todas partes, ¿no? Evidentemente mi relación afectiva está más próxima a la UCB porque además yo estudié aquí. Yo realmente nunca terminé de desligarme de la UCB. Yo empecé a estudiar en el 83 comunicación, terminé las materias en el 89. Empecé mi tesis en el 90, que no la terminé inmediatamente. Empecé a dar clases en el 91. Yo di clase porque tenía mi título de arquitecto. Claro. Entonces podía dar clases porque era profesional. Empecé a dar clases contratado como arquitecto, no como comunicación, eso es una cosa más cómica. Y de ese, fíjate que nunca me terminé, y mi tesis de comunicación la terminé en el 97, ya era profesor. Es muy cómico porque cuando yo me gradué, algunos de los estudiantes que estaban en mi promoción, sentados al lado mío, yo les había dado clases. Fui tutor de como 6 o 7 de ellos, pues, ¿no? Era muy cómico, pues entonces terminaba la entrega del diploma y me daban ellos mismos el diploma para que yo se lo firmara a mi compañero de promoción. Sí. Entonces nunca me desligué de la central. En la Católica, en algunas ocasiones tuve relaciones con la Universidad Católica desde el punto de vista del intercambio, pero formalmente tengo 3 años dando clases regularmente en la Católica. Y por supuesto le tengo mucho cariño. Yo conozco a la Católica desde que era estudiante de comunicación y tenía contacto con estudiantes de comunicación de la Católica, y te estoy hablando de los años 80. Entonces yo he tenido siempre relaciones con la UCAP.
y por supuesto le tengo afecto, por eso estoy dando clase en la Católica. Y reconozco también el valor de esos muchachos. Pues. Además, a diferencia de aquí, porque aquí yo doy materias que son más bien prácticas, ¿no? Okay. Comunicación gráfica, lenguaje visual, etc. Pero entonces tengo 15, 20 estudiantes aquí. En la Católica doy semiótica y entonces tengo entre 50 y 60 estudiantes, entonces los grupos son distintos, eso establece una relación diferente profesor-estudiante. De los cursos de la Católica puedo recordar 4 o 5 estudiantes por sección, que son los que de alguna forma establecen relación con uno o que uno recuerda por X causa. Es mucho más fácil conectarse con grupos pequeños, entonces tú terminas viendo a los chicos más personalmente. Pero por supuesto que tengo una relación afectiva, aunque más fuerte con la Católica, con la Central, un cariño también por la Católica, que además me recibió con los brazos abiertos, me estima como un profesor de toda la vida, me siento integrado, he tenido actividades, he sido parte del comité de redacción de la revista de comunicación con el profesor Marcelino, con el profesor Jesús María Aguirre, así que en ese sentido pues también me siento parte del grupo UCABI. Vida personal, pero que también forma parte de una visión pública, que es el gusto que tiene por el Scrabble. Cuéntenos qué significa el Scrabble. Primero, ¿qué es el Scrabble? Bien. Yo siempre he sido muy lúdico de jugar muchas cosas, desde deportes, yo jugaba fútbol y béisbol y después jugué voleibol, y siempre me gustó el ajedrez y me jugaron los juegos de mesa. Yo hice juegos de mesa en mi casa. Ahí, cuando tendría como 13, 12, 13 años, en Argentina, una tía me enseñó a jugar Scrabble. Okay. De hecho, me regaló mi primer juego de Scrabble, que todavía lo conservo, en esa época. Y sé que dice 72 porque mi tía me lo dedicó, ¿no? Y me gustó. Siempre tuve afición por las palabras. Yo leía, de muchacho, leía novelas y cuentos y historietas. No eran los cómics de hoy en día, pero sí había cómics y uno leía esas historietas en aquel entonces. Beto y Recluta. Sí, claro, ¿no? Y leía, exacto, Asterix y leía Lucky Luke y los Pitufos y todas esas cosas, pues, ¿no? Y Mortadelo y Filemón. Entonces, aprendí a jugar Scrabble y siempre con algunos amigos jugaba. Hasta que a finales de los 90, el año 98, por ahí, con el que es ahora mi compadre, que es mi concuñado, que es el esposo de mi cuñada. Okay. Cuando estaba de novio con mi cuñada, pues nos hicimos amigos y él también juega mucho. Y juega dominó y jugamos dominó juntos, hacemos pareja de dominó y jugamos cartas y jugamos póker y jugamos póker mucho. Él es muy lúdico como yo y jugamos mucho. Bueno. Y le enseñé a jugar Scrabble, que él no lo conocía, y nos encantó. Y por una suma de casualidades, en el año 98, dimos con el campeonato nacional de Scrabble que empezaba en aquel entonces. El primer campeonato de Scrabble en Venezuela se jugó en el año 97 y lo patrocinó Mattel. Mattel es la dueña, digamos, de la marca, ¿no? El Scrabble se juega en un tablero de 15 por 15 casillas con 100 letras. Tú tienes en tu atril 7 letras, ¿sí? Y tienes que hacer palabras que puntúan. Y las palabras puntúan según la dificultad de las letras. Entonces las vocales que son fáciles valen 1 punto y las letras difíciles como la ñ, la x valen 8 puntos, la q que necesita la u vale 5 puntos y así. Y fuimos a jugar ese primer campeonato nacional y quedamos atrapados. Nos contactó la gente que organizaba. El año siguiente, en el año 99, se hizo el segundo nacional. Por supuesto, no fue malísimo, apenas estábamos aprendiendo a jugar. Pero con el correr del tiempo nos asociamos a los primeros clubes de Scrabble que habían aquí en Venezuela, el Club Nacional de Scrabble, allá en el año 99. Y eso me fue llevando a, digamos, un entrenamiento en el juego. Además, mi compadre... Mi concuñado se casó, entonces ya éramos familia y nos veíamos con frecuencia y eso era muy cómico porque los domingos nos reuníamos y las mujeres se ponían a hablar y nosotros a jugar. Y luego empecé a participar activamente y desde el año 2000 he estado jugando Scrabble regularmente, primero en el Club Nacional. En el año 2006 fundamos el Club de Scrabble
en la Universidad Central de Venezuela. Entonces yo formé parte porque algunos jugadores estudiantes, pues yo los motivaba a jugar, y el primer club de la UCB lo dirigió una estudiante de aquí, de la Escuela de Comunicación, que le encantó el Scrabble porque yo se lo presenté. Y de ahí en más he participado siempre activamente, he sido directivo de la Asociación Venezolana de Scrabble, que se fundó en 2009, yo soy socio fundador, miembro fundador, después fui presidente, primero fui secretario, pues presidente de la Asociación Venezolana de Scrabble durante 2 años. Por supuesto he sido presidente del club de aquí de la UCB, y desde hace 2 años formo parte de la Federación Internacional de Scrabble, soy el tesorero de la Federación Internacional de Scrabble. Y en esas competiciones a nivel internacional, en donde nos han ido a representar, sé que ganaron varios años consecutivos, sí, ¿no? Sí. ¿Desde qué año? Por supuesto estamos hablando de Scrabble en español. Scrabble. Okay. Y en esos campeonatos juegan entre 15 y 20 países. Okay. Inclusive hay Scrabble en Estados Unidos, porque son gente de habla hispana que viene de Estados Unidos y representa a Estados Unidos. Y hay suizos y franceses que vienen, y ni que hablar España y ni que hablar de Sudamérica. Pues, ¿no? Las 3 potencias más fuertes del Scrabble somos Argentina, España y Venezuela, por encima de Colombia y México, que pudiera suponerse que son más rudos, pero nosotros estamos por arriba. México es muy fuerte también, pero hemos ganado nosotros. Y yo he participado regularmente desde 2006, en todos los mundiales, desde 2006 hasta que acaba de terminar en México en 2018. Y hay 3 modalidades. Una que se juega Scrabble duplicado, que es individual contra una computadora. La computadora pone una palabra y uno pone unas letras y tiene que buscar la palabra que demás. Y todo el mundo juega por su cuenta. Okay. Después está el Scrabble por equipos, que es por naciones. Entonces son 3 jugadores, como se juega en el ajedrez, por team. Tablero 1, tablero 2 y tablero 3. Y jugamos Argentina contra Venezuela, España contra Venezuela, México contra Venezuela, Colombia contra Venezuela, todos los países que llevan su delegación. Okay. Y son matches. Entonces, bueno, el que gana 2 de 3 o 3 de 3 gana el match. Y el que gana más match queda campeón. Venezuela ha ganado 7 veces, de las cuales 5 han sido seguidas, entre 2013 y 2017. 2017, 16, 15, 14, 13. Hemos ganado 5 veces. Este año perdimos con Argentina en la última ronda y quedó segundo España y nosotros tercero. Pero eso es un récord, pues. Nosotros tenemos desde 2008, que se juega la Copa de las Naciones, la hemos ganado 7 veces. Y después está el individual. En el torneo individual, ahí es cada persona contra un montón de gente, se va como en el ajedrez, con tiempo y con el sistema suizo. Y Venezuela tiene 3 campeones mundiales, que hemos sido campeones 5 veces en forma individual. Yo fui mejor debutante en el año 2006, mi primer mundial, quedé en el puesto 17, y este año quedé en el puesto 21 de 120, que no es del top 10, el top 10 estuvo en el mundial pasado, yo quedé 9º en el mundial de Paraguay de Asunción. Pero bueno, me considero por lo menos que estoy entre los que, de los venezolanos del tercero. Sí, entre los más destacados. Sí. Y he estado en el equipo campeón, cuando se juegan los equipos que son matches, siempre he estado porque estoy entre los, digamos, de mayor nivel. Eso que hablábamos hace rato sobre el ciudadano global, que te da esa visión, vamos a decir 360, porque 360 llegas al mismo punto, o sea, sí, que no tienes ninguna, 180, sí, un poquito más de 180. Es como la visión de uno hacia el mundo, pero ¿qué pasa cuando es usted el que está en este tipo de eventos donde estén representando el mundo? Representando a Venezuela en el mundo? ¿Cómo ha percibido la visión que tienen esos otros participantes, ya más allá del hecho de la persona, sino del gentilicio que representas? O sea, cuando estás dentro de uno de estos concursos, independientemente de la situación que estamos viviendo en este instante, siempre está esa referencia como que, mira, ese es el venezolano, aquel es el chileno, y entonces hay como un prototipo mental. Después, cuando la gente comienza a compartir, luego la gente dice, yo pensaba que, donde viene, porque la persona que está en esos eventos es el embajador realmente de todo un país.
y depende de esa persona cómo nos van a percibir el resto de los venezolanos. Entonces, ¿cómo los perciben? ¿Cómo percibe usted a la gente con la que participa y cómo los ha percibido a ustedes? Afortunadamente en el mundo del Scrabble somos amplios, abiertos, sin prejuicios. Ciertamente el jugar Scrabble implica un cierto nivel, tiene que saber leer y escribir apropiadamente, pues, ¿no? Entonces, claro, me digo, bueno, sí, claro que es discriminatorio porque el pueblo raso no juega Scrabble. Eso no es del todo cierto. Nosotros hemos tenido, tanto en Venezuela como en otros países, jugadores que vienen de un estrato social que no son ricos, ni que son cifrinos, ni son intelectuales, ¿no? Entonces, el Scrablista es muy amplio y eso te permite ver a los demás desde todo punto de vista. Entonces, uno no se siente escrutado por el resto, sino, además, yo sé que hay un montón de mexicanos que son todos distintos, además, entre ellos mismos se consideran diferentes porque los que viven en Guadalajara son distintos a los que viven en México y que distintos a los que viven en el sur, pues, ¿no? Y en Colombia pasa lo mismo, es muy cómico. En Colombia yo estuve en el Mundial de 2007, que fue en Bogotá, y el de 2015 fue en Cali. Y era muy distinto, porque los caleños son distintos a los bogotanos, los cachacos son distintos a los paisas. Entonces, dentro de un mismo país, ellos mismos son diferentes. Entonces, imagínate si uno no va a ver diferente a todos los demás. Entonces, eso hace que lo vean a uno de una forma más universal, pues, ¿no? Todo el mundo sabe que los venezolanos tienen unas condiciones. Olvídate el tema de la situación en este momento de coyuntura, que tiene 3 o 4 años. Yo estoy yendo a los mundiales desde el año 2006, pues, ¿no? Así que ya va para muchos años, tengo 12 mundiales seguidos. Entonces, el argentino tiene una forma de ser, el colombiano tiene una forma de ser, el mexicano, el español, y uno lo identifica en ese sentido. Pero no hay como un prejuicio, no hay como un concepto previo. Uno sabe que no todos los argentinos son iguales, y hay algunos que son amabilísimos y otros que son insoportables, y hay venezolanos que son geniales y hay venezolanos que son fastidiosísimos. Así que eso, fíjate, en los mundiales, este mundial tuvo 120 participantes de 15 países distintos, desde un jugador de Francia y un jugador de Japón que está aprendiendo español, un japonés, wow. ¿Sí? No es un costarricense que vive en Japón, no. Japonés, ¿okay? Ni un japonés que nació en Maracaibo, por ejemplo. Y que está estudiando español y aprende, y por supuesto, quedó como penúltimo, porque no sabe bien el español. Pero en ese rango de gente, tú tienes gente con países, nosotros esta vez venezolanos fuimos 10, pero argentinos fueron 25, y españoles fueron 20, y mexicanos estaban en México, eran 25. Entonces tú tienes mexicanos de todo tipo, y argentinos de todo tipo, y uruguayos de todo tipo. Entonces es bien sabroso además, porque al final tú terminas congeniando con la gente con la que tú compartes. Yo me hice amigo de jugadores argentinos, amigos pues, de ir a su casa cuando yo fui a Buenos Aires, y de prestarte dinero cuando lo necesitas, y de escribirnos a diario por Facebook. Entonces uno termina creando unos lazos, unos nexos que van más allá de esa simple percepción de los venezolanos son así o los argentinos son así. Así que afortunadamente nosotros superamos eso. Por supuesto, a nivel amplio, sí, tú eres el embajador de Venezuela, y a nosotros nos miran con envidia en el mundo del Scrabble. Es decir, nosotros tenemos un nivel alto, somos tremendamente competitivos, estamos siempre en el top de toda competencia. Entonces hay un respeto, pues vivir a los venezolanos en palabras mayores, pues, ¿no? Como los argentinos o los españoles. Pues. Claro. Hay algo que me gustaría rescatar que mencionaste hace ratito sobre el japonés, que está aprendiendo español y acaba de comenzar a participar y quedó como penúltimo, y entonces está comentando que cuando usted participó por primera vez quedó también por allá de penúltimo, ¿no? Y entonces... No, pero mi primer mundial la aquí en Venezuela. Vez, sí. no, la primerita vez sí, que se encontró con un tablero aquí, ¿no? Y entonces quería rescatar eso, ¿no? Que es constancia. Sí, claro. Y que es esfuerzo, y que es que cuando no conoces algo, bueno, vuelves a leer y
le pones corazón, Sí. y te equivocas y corriges. Así es. Que las Así cosas no son instantáneas. Ujú. O sea, que no seas campeón de Scrabble, De un día para otro. ingeniero, arquitecto de un día De un día para para otro, comunicador social en 2 días. Ajá, tal cual. Exactamente. Aprovechando esa hilación, justamente por el tema del Scrabble, en donde la lengua es tan importante, el lenguaje es tan importante, y usted es profesor de semiótica, en donde el tema del lenguaje es tan determinante. La palabra que nos habían comentado en la pregunta, pero es que es real, ¿no? ¿Cómo lidia para no alterarse cuando oye la manera que tiene esta nueva, no vamos a decir generación, porque es que hay gente mucho mayor que también lo utiliza, pero vamos a decir esta nueva etapa de la comunicación, en donde la gente acorta palabras, une palabras, dice palabras que no existen, usa palabras que significan una cosa para otro contexto totalmente diferente. Respira hondo, trata de enseñarle a todo el mundo, fluye con ellos. Bueno, al final, salvo algunas cosas, por ejemplo, si uno sabe que tú tienes un término y ese término se usa y sirve, ¿para qué vas a usar otro que no sirve? El famoso aperturar o accesar. Eso es una estupidez, realmente. Y contra eso uno puede combatir. Que por cierto, el tema de aperturar es un problema de Venezuela, eso no existe en el resto de los países. Y es un problema que tiene que ver con un fenómeno publicitario en Venezuela. ¿Okay? Y lo mismo accesar, porque viene de to access en inglés. Pero en todos los países de habla hispana hay ese mismo problema, pero lo hay en todos los países del mundo, el cambio del idioma. Las lenguas, los lenguajes son cambiantes y hay que admitir eso. La plurivalencia de las palabras es inevitable. A mí siempre me ha llamado la atención un término que la gente usa de todas formas, alcahuete. ¿Qué es un alcahuete? Bueno, uno cree que es lo que tiene que ver con alguien que genera una situación para que otra persona aproveche esa circunstancia en beneficio propio. Pero alcahuete puede ser el que te sapea. Ajá. O el que te protege. Ajá. O sea, mi mamá sí es alcahueta, quiere decir que me protege, me esconde todo. Ajá. O alcahuete es el que sapea, sopla, da. Ajá. Y es una misma palabra. Entonces fíjate que tú dices, bueno, cambiar los términos de la palabra. Eso viene sucediendo en el idioma español desde que el español es español. Entonces, a veces luchar contra eso es difícil. Lo que es importante es que uno pueda enseñar a manejar la lengua como debe ser y aceptar los cambios siempre que esos cambios se sepan que se están haciendo. Por supuesto, yo nunca voy a poder estar de acuerdo con el o la que hace con K y sin H y con la O y la L, ¿no? Pero tampoco puedo negarme al uso de la nueva terminología, porque al final van a pasar cosas como que no se puede decir un tweet, no se puede decir, y la Real Academia aceptó la palabra tweet y el verbo tuitear. Entonces los que eran negados a eso quedaron como estúpidos, porque al final la Real Academia lo aceptó. Por supuesto, no a la velocidad que uno quisiera, porque los cambios suceden más rápidos que lo que la norma los puede acoger, pero los cambios se dan y la Academia de la Lengua Española trata de incorporar esas cosas lo más rápido que pueda. Entonces, sí, a mí lo que más me preocupa no es el uso de los términos o la incorporación de los términos, sino el mal pensamiento. Para hablar bien hay que pensar bien. Cuando uno habla incoherentemente es porque uno piensa incoherentemente, independientemente de los términos que se utilizan. Yo conozco gente que no tiene un buen vocabulario, pero habla claro porque sabe lo que está diciendo, y tú puedes tener gente que tenga un vocabulario enorme y que al final no termine diciendo nada. Sí. ¿Qué piensa de ese lenguaje inclusivo? Esa cosa híbrida que están sacando ahora yo creo que tiene dos posiciones. Tiene la posición snob, de querer estar innovando, entonces el pensamiento actual, rebelde, inclusivo, ¿verdad? Entonces, como para decir que estoy en la onda, ¿sí? Lo cual es una idiotez.
o el político, ¿ok? Porque es para demostrar que estoy con el pueblo raso, que yo no discrimino, etcétera, que es una estupidez mayor. Siempre les digo a los estudiantes, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Las palabras no tienen sexo. O sea, ¿por qué es la mesa? Yo no veo que la mesa tenga falda, sí, o senos. Exacto, o sea, es una dama, ¿no? No, es un femenino. Entonces, una cosa es el género y la construcción gramatical. No, es que el idioma es exclusivo. Ajá, yo me gradúo en la escuela de comunicación y mi profesión es periodista, no periodista. Entonces yo pudiera considerarme discriminado porque yo debería ser periodista. Ahora acabamos de elegir concejalas y concejales, porque tenemos millones y millones. Eso es una estupidez, porque no es un problema de inclusión, no es un problema de género, es un problema de idioma, y el idioma tiene una serie de características que funcionan y están establecidas. Un lenguaje es un conjunto de convenios y nos hemos puesto de acuerdo para que tal cosa signifique tal otra cosa. Entonces, el querer transformar eso por una razón, o bien sea política, o bien sea esnovista, desde mi punto de vista, a lo mejor yo estoy equivocado, pero creo que es una soberana idiotez. Eso que llaman hablamos de lo que es el lenguaje inclusivo como tal, y esto que llaman el neolenguaje. Peor todavía. En donde son eufemismos para decir lo mismo de otra manera, que no quiere decir que al final termine. Los negros son afrodescendientes. Entonces yo tengo que cantar la canción del profesor Jesús Rosa Marcano, que me dio clase a mí aquí, distinta, porque la canción dice, ¿quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como...? Eso no lo puedo cantar. Yo tengo que decir, ¿quién ha visto afrodescendiente como yo? Porque si quiero estar en el neolenguaje, debo hacer eso. El que está prisionero está preso, privado de libertad, es un eufemismo para decir lo mismo, solo que necesito más tinta y más letras. Es una sandez. El problema no es la palabra o el lenguaje, el problema es cómo lo digo o qué quiero decir. La intencionalidad. Claro, no es lo mismo que yo diga hola vieja, a que hola vieja. Entonces hay una intencionalidad, que es parte de la comunicación, que es la que maneja el metalenguaje, lo que yo digo más allá del propio lenguaje. Pero esa neolengua, la verdad, para mí, de nuevo, también es una estupidez. Y bueno, para cerrar, muchísimas gracias por todo su tiempo. Queríamos que nos diera unas palabras para los estudiantes de comunicación social. Originalmente era para los de la Católica, y luego lo extendimos los de la UCB, pero en realidad son para los estudiantes de comunicación social y más allá, para los estudiantes universitarios, en virtud de la situación que estamos viviendo en este momento. Sí, yo tengo un leitmotiv, un lema de vida siempre, que es, siempre que se pueda, no te rindas, no te rindas, salvo que sea imposible, pero mientras puedas no rendirte, no te rindas. Eso es lo primero que yo le enseño a los estudiantes. Hagan lo que crean que deben hacer. No se dejen ni influenciar, ni se sientan impelidos a algo que no quieren hacer. Luchen por lo que crean y sobre todo cambien, adáptense. Está mal que ponga el ejemplo de mi vida, pero yo he hecho un montón de cosas y me he ido adaptando. Y trabajé en publicidad y trabajé en deporte, fui dirigente deportivo, estuve en la Federación de Voleibol durante un montón de años, fui secretario general de la Federación de Voleibol entre el año 97 y el año 2011, o sea, entre las miles de cosas que hice, y uno se adapta. Entonces, adáptense. La circunstancia país es distinta a la que era hace 5 años. Bueno, pero era distinta de hace 25 y 30 y 35 cuando yo estudié. Cuando yo estudié en esta escuela, las máquinas escribieran mecánica y ahora hay tablet. Entonces, eso no puede ser el que no haya un cierto recurso o una cierta herramienta impedimento. El único impedimento es la voluntad de cada quien. Nunca se rinda. Su sensación ante la situación del país. Ese futuro inmediato o el futuro que esperamos tener, ¿no? Pero ¿cuál es su visión ante
tránsito que nos Bueno, queda por estamos recorrer. en una situación complicada, pero bueno, hay que seguir adelante en lo que uno cree. Y si uno cree que uno debe quedarse en el país, pues no sé, mis papás son inmigrantes, mis abuelos son inmigrantes, mis bisabuelos son inmigrantes, mi bisabuelo era de Dinamarca, por parte de mi mamá. Es decir, yo no puedo negar la salida, porque yo soy fruto de esa salida. Mi hijo está pensando que puede irse, no se ha ido. Entonces eso no se le puede negar. Pero si te quedas, puedes seguir adelante y puedes luchar. Y las cosas van a cambiar, pueden cambiar, tal vez no hoy, tal vez no dentro de 5 años, pero es evidente que el mundo ha cambiado y que aún en las condiciones más adversas, las cosas pueden convertirse en favorables. Entonces, no tengo sino palabras de aliento e impulso para todo el que crea en lo que puede hacer. Así que adelante siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti.